ser la generación de reconciliación y paz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18c. Buenos días, los saludamos hoy 14 de septiembre, mes de la reconciliación. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Perdón y misericordia haya entre tú y yo. Avanzamos en el tema Ministerio de la Reconciliación, meditando en perdón. Buenos días. Vamos a continuar con el tema que enfocamos este mes de septiembre, que lo hemos llamado Mes de la Reconciliación. Estamos enfocados en el tema Ministerio de la Reconciliación. Hace 8 días nuestro tema fue palabra y hoy nos corresponde perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva ocasión, esta nueva oportunidad. Estamos delante de ti. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Gracias, Señor, por manifestar tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sabes lo que necesitamos y nuestro corazón está abierto para recibirlo. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra casa. Oramos que nos toques profundamente hoy con tu palabra y que el propósito que tienes con nosotros avance, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hace 8 días, con la palabra de la reconciliación, ese fue nuestro tema, vimos unos elementos muy importantes y estos 2 versículos nos muestran algunos de esos elementos. La reconciliación no solamente es reconciliación con Dios. Acá vemos que en el versículo 16 se habla de un factor negativo, de un estorbo que todos tenemos. ¿Cómo se llama? La carne. ¿Qué problema con eso? Y no solamente afecta nuestro conocimiento del Señor, sino también nuestras relaciones entre hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: de manera que nosotros de aquí en adelante, hay un punto de partida. ¿Cuándo es el punto de partida? Cuando ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Es decir, cuando usted ya tiene a Cristo en su corazón, ese es el punto de partida. Como dice el versículo siguiente, de ahí en adelante usted es una nueva criatura, todo de ahí en adelante es nuevo, inclusive su forma de relacionarse con el Señor, inclusive su forma de relacionarse con las personas. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni al mismo Cristo, ni a nadie. Si usted antes conoció a Cristo en la religión, ya no olvides eso. No olvides, eso es un estorbo. Si antes se relacionaba con Dios por tradición, por obligación, olvídese eso. Ya no es así. Ya no es según la carne, ya es según el Espíritu, porque usted ya es nueva creación. Ya su espíritu regenerado puede tener una plena comunión con el Señor. De igual manera, ya a las personas tampoco las vamos a conocer así, no las vamos a tratar así. Usted tal vez se casó
con una persona y todavía no tenía a Cristo. Y usted se enamoró de esa persona de cierta manera, empezó a tratarla de cierta manera. Ya no es así. No es que ya no sea su cónyuge, lo es, pero el trato a su cónyuge ya es distinto. De pronto usted a sus hijos los trataba antes de cierta manera, con amor, con cariño, pero en la carne, porque no tenía a Cristo. Ahora ya tiene que cambiar. A sus vecinos, a sus hermanos, a la gente, a cualquier persona ya no la debemos tratar como antes. Ya no nos enfocamos en la carne, sino en el espíritu. Eso es fundamental para lo que vamos a ver hoy. Es evidente que lo primero para la reconciliación es el perdón. Y el perdón es un regalo, tremendo regalo que Dios nos da a nosotros, pero también es un tremendo regalo que nosotros podemos y debemos dar a otras personas. De tal manera que el perdón no es un premio porque se portó bien, no. El Señor no nos premió con el perdón porque nos habíamos portado bien. Antes nos regaló el perdón porque nos portamos mal. Y es igual con las personas. Usted no espere que esa persona se porte bien con usted para premiarle con el perdón. No, el perdón es un regalo precisamente porque la persona se portó mal. No espere grandes cosas de esa persona. Lo primero que usted tiene que hacer con esa persona es darle un regalo poderoso que está necesitando mucho. A veces la persona ni cuenta se da. Cuando el Señor le salvó a usted, usted todavía no tenía ni idea cuán necesitado estaba del Señor. Pero Él ya lo hizo, Él ya le perdonó. Y después, incluso recibimos a Cristo y al tiempo seguimos entendiendo, oh por Dios, qué salvación tan grande. Pero de inicio no sabíamos, pero sí teníamos la gran necesidad. La persona que te ofendió, tal vez ni se da cuenta que te ofendió. Tal vez para esa persona no es nada, son bobadas. No espere que la persona sea consciente. Usted tiene que extenderle un regalo que se llama perdón. Muy bien. Y la base la tenemos allí, entonces no vamos a tratar a esa persona según la carne, porque si la seguimos tratando así, pues nunca la vamos a perdonar de verdad. El perdón que damos va a ser como un protocolo, pero no va a ser una realidad, ni en la vida de esa persona, y mucho menos en la nuestra. Miremos por favor en Colosenses capítulo 3. Y esto me hace acordar del devocional de hombres. Por estos días estamos charlando sobre Colosenses, particularmente sobre todo un proceso que hay en el capítulo 3 y algunos versos del capítulo 4. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice el apóstol acerca de esa nueva creación que nos habla ahí en 2 Corintios 5, acerca del nuevo hombre, acerca de lo que ahora somos en Cristo. Él habla varias cosas, varios apartes, y uno de ellos está en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Puede hacer una pausita allí. ¿Algo de lo que acabo de mencionar en el versículo 12 tiene que ver con la carne? Nada. Es todo lo contrario a la carne. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. No solamente misericordia, sino entrañable. Algo que sale de nuestro corazón, de nuestras entrañas, de lo más profundo. Algo puro, sincero. Tenemos un amor por esa persona, aun cuando esa persona está mal. De hecho, por eso es que amamos con misericordia, porque la persona está mal. Eso es lo que dice ese versículo 12. También dice benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo eso es todo lo contrario a la carne. ¿Podemos ser amables con esas personas? ¿Podemos ser misericordiosos? ¿Podemos ser humildes?
podemos actuar con mansedumbre con esa persona, podemos tener paciencia. Humildad es porque no vamos a considerarnos superiores a esa persona, sino todo lo contrario, esa persona es superior. Mansedumbre porque no vamos a pelear. Pero es que me golpeó. ¿Sí? No vamos a pelear. En la carne sí. En la carne te dice ojo por ojo, diente por diente. Más vale dice ojo por 2 ojos. Esa es la carne. Pero en el espíritu no. En el nuevo hombre no. Nueva criatura no. Sino que podemos ser mansos. El manso no pelea. Punto. Y hay bienaventuranza para los mansos, ¿recuerdan? Dice la palabra en Mateo 5 que heredarán la tierra. No tienen que pelear por la tierra, la heredan. Los mansos, los que no pelean. Pero es que es justo. Aquí no hay cláusula, no hay letra menuda, no hay itálica, no hay negrilla, no hay nada para hacer excepciones. Simplemente no pelea. Y paciencia, termina diciendo paciencia, que es una capacidad especial que el Señor da para aguantar, para soportar. Ustedes dicen, no, ya no aguanto más, pero en la carne no aguantamos nada. Pero en el espíritu sí, porque ahí es donde se manifiesta el Señor. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Mire que antes de decir del perdón, dice soportándoos unos a otros. Y luego sí dice, y perdonándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas, muchas ofensas, muchas cosas contrarias que hagan contra nosotros, simplemente las vamos a tener que dejar pasar. No haga caso. Pero es que es gravísimo. Bueno, si no la puede soportar de tal manera que no le haga caso, que la deje pasar, entonces ya entra en la otra categoría que está en el versículo 13. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cierto? Entonces, primero soportamos, pero si ya algo que no pudo soportar, entonces ahora ya le toca perdonar. Ya le toca perdonar si es que tiene queja. Trate de no tener queja. Pero cuando ya tiene la queja, ¿qué tiene que hacer con eso? Tiene que perdonar. Ahí no dice que se siga quejando. Hay que ponerle fin a la queja. Diga, pongo fin a la queja. La carne no. La carne. Usted trate de aconsejar a alguien que perdone. Y esa persona empezará a sacar toda una lista de quejas. ¿Y eso lo está haciendo en el espíritu? Pura carne. En la carne no puede, por eso es que no podemos seguir tratando a las personas según la carne, ya somos nuevas criaturas. Entonces tratamos de dejar pasar. Si no podemos, si ya es que tenemos queja, no nos quedemos con la queja indefinidamente, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. La segunda parte de este versículo 13 nos da el corazón de la prédica de hoy. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenemos que perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. Entonces, ¿alguno de los que está aquí presentes ha cometido pecado en el año 2025? Ninguno. 2 hermanas allá. Por favor, ahorita oramos por las 2 hermanas. Todos, ¿cierto? Y bueno, ¿y de esos cuántos ya le pidieron perdón al Señor? ¿Y cuántos se sienten perdonados? ¿Y a cuántos después de que el Señor les perdonó volvieron a fallar en algo? Y en ese momento vino el Señor y les reprochó, les recordó lo que hicieron antes. Usted otra vez viene a pedirme perdón, pero si hace 8... ¿El Señor hace eso? Nunca.
de la manera que Cristo nos perdonó, así es que nosotros nos tenemos que perdonar. Y esto lo vamos a ver en detalle en nuestro siguiente bloque de citas. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26. Vamos a dar una miradita cómo fue que Cristo nos perdonó. Mateo capítulo 26, versículos 39 al 46. Mateo 26, versículos 39 al 46 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué copa está refiriendo Jesús? La cruz, muerte de cruz, copa amarga, terrible. Y esto lo está diciendo justo antes, no en el momento, no después, sino antes de ir a la cruz. ¿Qué está haciendo el Señor al respecto? Está orando. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí estamos retratados, queridos hermanos. ¿Qué problema para orar? Bueno, a veces es fácil orar. Cuando tenemos un hijo bien enfermo, es facilísimo orar. Cuando tenemos la mamá enferma, es fácil orar. Y cuando hay un terremoto y viene la vega encima, mejor dicho, es fácil. Nos volvemos elocuentes. Pero cuando sentimos que no hay peligro, que todo está bien, se nos olvida. Y la oración no es para buscar un bombero, sino para estar continuamente en dependencia del Señor. Si no oramos, según dice el Señor en el versículo 41, ¿qué va a suceder? Si no oramos, vamos a caer en tentación. Es decir, vamos a pecar. Nosotros nos cuidamos que no nos vean pecar, pero no nos importa que no nos vean orar. No ora, lo más seguro es que esa persona esté pecando. ¿O no? ¿O no es lo que dice Jesús? ¿Usted ora? Pues no. Entonces, me imagino que usted la pasa pecando. No, yo no, ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama carne. Aunque ya usted tiene un espíritu regenerado, el cual está dispuesto, su carne es débil. Por eso es que nos toca orar. Cuando oramos nos enchufamos con la fuente de poder. Es como tu celular se te descargó. No, hay que desecharlo, no. Cárguele la batería. Enchúfelo a la fuente de poder. La oración es enchufarnos a la fuente de poder. Usted ora y dice Jesús, y ya empiezan las riquezas de Cristo a su vida. Invocamos el nombre del Señor y empieza. Lo aprendimos hace tiempo, lo recordamos en noviembre del año pasado. Al invocar el nombre del Señor, las riquezas de Cristo vienen a nosotros, y eso es urge para nosotros. Pero si no oramos, si no nos enchufamos a la fuente, mantenemos débiles. La carne toma ventaja y nos lleva a cometer pecados. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces había orado lo mismo? 2 veces, ¿cierto? Esto lo hablamos reciente. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estamos retratados, insisto. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo:
las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Antes de ir a la cruz, el Señor estuvo orando. ¿Usted recuerda dónde fue que el Señor nos perdonó? En la cruz. Así que antes de ese perdón, ¿qué estuvo haciendo el Señor? Estuvo orando. Y cuando estaba orando no le decía al Padre: Padre, tan chévere lo que viene, sino que le dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Hermanos, antes de perdonar, escúcheme, antes de perdonar, tenemos que orar por ese asunto. Y en la oración seguramente no vamos a decir: ay, tan chévere, voy a perdonar a este hermano que me debe 7 millones de pesos. Y yo necesitado. Y dándose lujos. Ay, pero tan chévere. De pronto no es chévere. De pronto es una copa amarga. Sin embargo, le decimos al Señor: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ayúdame, porque no es fácil perdonar. O para mí en este caso no es fácil perdonar. O si usted, todos los casos son difíciles, sea sincero y le dice: Señor, para mí es muy difícil perdonar lo que sea. Un pisoncito y ya quiero matar, y luego de matar, comer del muerto. Hay gente que se enoja así. Usted le dice: Señor, antes del perdón usted ora. Y no es: ay, ahí viene la persona: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame que lo va a perdonar. Señor, ayúdame, que ¿qué diste? No te entendí. Y la persona ya venía ahí. No, el Señor no oró a la carrera. Cuando estudiamos de orar 3 veces, vimos que se trataba de orar suficientemente por un asunto. No es que una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, ya estoy listo para perdonar. No, pueden ser 2 años, pueden ser 1000 oraciones, o puede ser una sola oración. Pero tiene que orar suficientemente, de tal manera que usted ya se pueda parar de ahí y tener total paz, que aunque va a hacer una cosa incómoda, usted lo va a hacer. El Señor le dice a lo último a los discípulos, versículo 46: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya estoy listo, voy a la cruz, pero ya oré suficientemente sobre esto, ya estoy listo. Entonces, vamos a perdonar como el Señor nos perdonó. ¿Cómo es que el Señor nos perdonó? Lo primero que hizo el Señor, ¿qué fue? Diga: primero oro. Diga: primero oro. Y oramos suficientemente. Vamos por favor a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Juan 19, versículos 17 y 18 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y voy a hacer una pausita. ¿Ahí ya el Señor está clavado en la cruz? No, pero antes de ser clavado en la cruz, ¿qué hacía el Señor con la cruz? La cargaba. Y cargar la cruz, en esa época, para un sentenciado a muerte, era anunciar a todos: estoy sentenciado a muerte y me lo merezco, voy para eso, voy a la muerte. Era una humillación para la persona cargar la cruz, porque todo el mundo decía: uy, condenado a muerte, ahí va. Entonces, antes de usted perdonar, primero ora, luego ya es una carga para usted, usted la asume, usted la considera, usted es consciente de lo que va a hacer. No vaya a decirle a la persona perdón y después se pone a pensar: ¿yo qué hice? No, antes usted carga a cruz,
Antes usted es consciente de lo que va a hacer. Versículo siguiente, 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces, después de cargar la cruz, ahora sí, quédese en la cruz. No vaya a hacer el proceso de orar, asume la cruz y cuando ya le toca, dijo, no, yo a esa cruz no voy. No, siga. Ya por eso oró suficientemente. Si usted en el momento que va a perdonar, usted siente, no voy a ser capaz, ¿qué le faltó? Orar. Entonces, ¿qué hace? Se devuelve y ora suficientemente por el asunto hasta que usted ya se pueda parar de allí, pueda asumir su cruz y dejarse clavar en ella. ¿De acuerdo? Es en la cruz que el Señor nos perdonó, no antes, no después, no fue fuera de ella, fue en la cruz. Bien, miremos ahorita en Isaías 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién tenía las enfermedades? ¿Cristo o nosotros? ¿Quién tenía los pecados? ¿Cristo o nosotros? ¿Quién tenía la culpa? ¿Cristo o nosotros? ¿Quién murió en la cruz? ¿Cristo o nosotros? Cristo, y luego nosotros juntamente con él. Pero nos gusta nomás la parte donde Cristo, pero la parte de nosotros juntamente con él, ahí es donde nos toca ponernos a orar suficientemente, luego a asumirlo y luego sí quedarnos en ella, en la cruz. Cuando vamos a perdonar, tenemos que ser conscientes de que esa carga ya la persona no la va a tener más, porque le estamos perdonando, la estamos liberando. Pero esa carga no se queda ahí en el suelo. ¿Sabe quién tiene que cargarla? Dice que así como Cristo nos perdonó. ¿Cristo cargó tu carga? Diga, Cristo cargó mi carga. Diga, Cristo cargó mis pecados y mis enfermedades. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando yo perdono a la persona queda libre. Y la carga que se deshace, ay no, gloria a Dios, se deshizo. Ahora ya somos los mejores amigos. No. ¿Sabe qué pasa con esa carga? Alguien la tiene que cargar. ¿Quién la tiene que cargar? Usted, el que perdona. Pero como estamos ofendidos, entonces nos da esa dificultad perdonar. Y entonces nosotros decimos, yo te perdono, pero queremos que la carga lo aplaste. No lo decimos, pero eso queremos. No, yo perdono que hizo eso, yo le perdono, pero queremos que esa carga no se le quite. Queremos que Dios trate a esa persona. Y hasta oramos, Señor, trátala. Trátala, Señor. No lo digo por mal, Señor. No es venganza mía. Quiero que la restaures. Y para que la restaures, la tienes que castigar severamente. Nos volvemos así. Pero cuando perdonamos, la persona no tiene que cargar nada. La que tiene que cargar es la persona que perdona. Ay, ¿cómo así? Sí. Eso es según Cristo. Eso es si perdonamos como Cristo nos perdonó. Si lo hacemos en la carne, eso no es nada, no sirve. Vas a quedar con el mismo lío. Y la otra persona también. Pero si lo hacemos como Cristo nos perdonó, la persona queda libre. Y entonces tenemos esa carga. Y entonces esa carga nos va a envenenar y nos va a aplastar. No, porque como estamos haciendo la voluntad del Señor, el Señor se encarga de eso. Hace años escuché a un pastor predicar
que cuando a un creyente le dan una cachetada, ¿usted le han pegado alguna vez una cachetada? Es tan dulce, ¿cierto? Ay, le dan una gana, ay, ¿por qué no me pegó mejor con un pie? Uy, no es como tan maluco, ¿cierto? Arde, duele y eso es muy ofensivo. Pero la Biblia dice que si nos dan en una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darle a la persona en la otra? Poner la otra. Me pegó aquí, entonces ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra. Me parece durísimo eso. Y ese pastor predicó que cuando la persona nos da aquí, nosotros no estábamos poniendo la mejilla, fue un atrevimiento de esa persona y ya quedamos ofendidos. Pero al poner voluntariamente la otra, ahí lo que estamos haciendo es crucificando nuestra carne. Cuando te pegan aquí, ¿crees que tu espíritu se exalta? No, el que se exalta, ¿quién es? La carne. Entonces, ¿cuál es el estorbo? ¿Cuál es el problema? ¿La cachetada? ¿La grosería de la otra persona? ¿Usted cómo le va a manejar la vida a otro? Es como cuando usted va en la calle y se le atraviesan ahora como están conduciendo acá, y yo veo tan caótico la calle. Usted quisiera, pero usted no puede manejar el carro de la otra persona. Usted hace así para que la persona gire a la derecha, para que frene, para que ponga las estacionarias, para que ponga el direccional, para que sea cuidadosa, para que mire por el retro. Usted no puede manejar el carro del otro, usted puede, si mucho, manejar el suyo. Entonces usted no le puede manejar la vida a nadie, si mucho, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra vida en las manos del Señor y que Él la maneje. Y aquí nos enseña cómo. Entonces, usted no le puede dominar a la otra persona, pero usted sí puede poner su mejilla. Y al ponerla está doblegando la carne. Y cuando la persona le pega acá, no es porque la otra persona fue atrevida, sino porque usted ya le puso la mejilla. Entonces cuando le da, ¡pah!, ya su carne está anulada y no va a sentir ese fastidio, sino que va a sentir liberación, va a sentir paz. ¿Paz de qué? No es la segunda, porque la segunda no le molestó porque la carne ya estaba anulada. Va a tener paz, liberación de la primera. Así que estemos listos para perdonar, como Cristo nos perdonó. Llevamos nosotros la carga. La persona está necesitada, y si la persona ni siquiera le pide perdón de buena gana, está mostrando lo necesitada que está. Una persona es grosera, ofende a otro y encima pide perdón con altanería, está en una situación de miseria la persona. Hay que tener misericordia, hay que tener mansedumbre, hay que tener paciencia, hay que tener esa fortaleza para aguantar, para soportar la persona. Y luego de eso, ojalá pase la ofensa. Pero si tiene queja, entonces perdone a la persona, pero la tiene que perdonar tal como Cristo nos perdonó. Cristo primero oró suficientemente, luego cargó la cruz, luego estuvo clavado en ella, y cuando estuvo clavado en ella, llevó sobre él mismo toda esa carga. Amén. Eso nos dice la palabra, y así como Cristo nos perdonó, es que nosotros tenemos que perdonar. Miremos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, la primera parte del versículo 34. Lucas 23, primera parte del versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, después de recibir todo eso, porque en la cruz Él recibe todo eso, es capaz
de interceder por los pecadores. La palabra nos demuestra cómo fue que Cristo nos perdonó. Y así como Cristo lo hizo, es que lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar suficientemente sobre el asunto. De ahí en adelante ya nos paramos listos para asumir esa cruz. Luego nos quedamos, permanecemos en la cruz. Y estando en la cruz, recibimos todo el peso sobre nosotros. Y después de recibir todo el peso sobre nosotros, oramos por esa persona y le pedimos al Padre que no le tenga en cuenta eso, que le perdone eso. Y cuando hemos hecho eso, ya hemos perdonado como Cristo nos perdona. ¿Podemos hacerlo? Pues de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es la única manera, porque en la carne no, en la carne no, olvídese. ¿Qué voy a orar? ¿Que ponga a orar la persona que es la que me ofendió? No hacemos ni el primer paso. En la carne no. Pero nosotros somos embajadores. El Señor dijo hace 8 días, nos recordó que somos embajadores. ¿Hay algún embajador aquí? ¿Hay algún representante del gobierno de Cristo aquí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante no. Ay, ese vecino que siempre me hace la misma. Al vecino tampoco lo conocemos según la carne. Él puede ser carne, puede ser un diablo si usted quiere. Si a usted le ocurre, es un diablo completo, pero usted no es un diablo. Usted es un embajador de Cristo. Usted representa el gobierno de Cristo. Entonces por eso puede perdonar a esa persona, puede perdonar a cualquier persona. Usted es una nueva criatura. No, pero es que mi temperamento, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. No, pero es que de chiquito yo, las cosas viejas. No, pastor, pero es que todavía, entonces está en la vieja creación. Entonces le tengo buena noticia, no es mala noticia, es buena noticia, por lo menos se dio cuenta que usted está en la vieja creación. ¿Qué tiene que hacer? Reciba a Cristo. Reconcíliese con Dios por medio de Cristo. Y cuando usted reciba a Cristo, se reconcilia con Dios y recibe de parte de Dios el ministerio de la reconciliación. Recibe la palabra, le encomiendan la palabra de la reconciliación y se convierte en un embajador de Cristo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que usted ya tiene la capacidad de reconciliarse con otros y ayudar a que otros se reconcilien. Muy bien. Vamos por favor a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Hechos 7, versículos 58 al 60 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Alguien recuerda a quién? A Esteban. Sí, señora. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Alguien recuerda quién es ese tal Saulo? Después de la conversión llegó a ser el gran apóstol Pablo. Pero allí él era el que cuidaba la ropa. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estaba en las mismas. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Esto lo hizo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tan lindo, tan hermoso. Durmió porque va a despertar cuando le suene una alarma. Por tarde, cuando suene una alarma. Hay algunos que van a dormir y van a despertar cuando suene una alarma que la Biblia llama séptima trompeta. Es la última, la final trompeta. Cuando la Biblia habla de final trompeta, cuando Pablo habla de final trompeta, está hablando de esa, de la final, no de la primera, la final, o sea, la séptima. Me gusta decir esto porque
he escuchado ya en 2 ocasiones que no son 7 trompetas, sino un mundo de trompetas, son 7 trompetas. Y cuando suene la 7ª trompeta, por tarde cuando suene la 7ª trompeta, todos los que están dormidos, es decir, los que han muerto en Cristo, van a despertar, van a resucitar. Por tarde, porque hay unos que no van a esperar esa alarma, sino que es la voz del Señor que los va a despertar. ¿De qué depende que nos despierte un despertador o la voz del mismo Señor? Depende de cuánto dependamos de la gracia del Señor hoy en día, de cuánto manifestemos que realmente somos nueva criatura, de que no tratemos a nadie según la carne, de que vivamos dependiendo del Espíritu. Si lo hacemos así, tenemos perfil para clasificar entre los que el Señor va a despertar con su voz. Vengan. Antes de que suene la 7ª trompeta. Pero si usted es perezoso, si usted es dormilón y se le alborota la carne y se demora en sujetarla y todo este proceso que hemos visto hoy, usted lo entiende, lo cree, pero no lo hace, entonces por tarde le va a tocar escuchar el despertador, que es la 7ª trompeta, y ahí ya todos van a irse con el Señor. Bueno, pero espectacular, porque aquí está Saulo, que luego llega a ser el apóstol Pablo. Están apedreando a Esteban y él oye, ese hombre lo estamos apedreando, y ¿qué es lo que dice él? Está intercediendo, está orando y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero esto, ¿de qué está hecho este tipo? Y yo creo que Saulo, después Pablo, se quedó con esa inquietud. Yo creo que esas palabras de Esteban le susurran al oído una y otra vez: no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes. Dios mío. Yo creo que él quedó impactado por esas palabras. Hermanos, nosotros cuando tenemos la ocasión de perdonar, aprovechemos y perdonemos como Cristo nos perdonó. Cuando hacemos eso, somos un impacto a las personas. Yo creo que Pablo quedó impactado. Por eso vemos 2 capítulos después que no tuvo que mandar a un evangelista que le hablara, sino que el mismo Señor se le apareció. Y cuando se le aparece, Pablo ya tenía la inquietud. Por eso cuando cae a tierra, en medio de ese resplandor tan fuerte, dice que un resplandor más fuerte que la luz al mediodía. Imagínense lo fuerte. Y cuando él cae aturdido, lo primero que dice es: Señor. Ya dijo Señor. Espectacular, quedó impactado. Nosotros podemos impactar. Miren, cuando usted ora por un enfermo y el enfermo se sana, eso impacta. Yo, ¡ay, por Dios, qué poder! El Señor tiene poder, y como usa ese siervo. Cuando alguien dice: ayúdame a orar porque estoy necesitando un dinero, y usted ora y la persona recibe su milagro, usted, ¡ay, mira! El Señor como responde la oración. Entonces, todas esas cosas impactan. Pero una cosa que impacta tremendamente es cuando sucede el gran milagro. Y yo quiero que recordemos que el gran milagro no es cuando el Señor te sanó. El pastor Ariel, lo normal es que, según la ciencia, según la medicina, lo normal es que en el 2018 hubiera muerto. En el 2018, lo normal. No tiene sentido realmente que pasara al 19. Sin embargo, ese no fue el gran milagro que Dios hizo en la vida del pastor Ariel. De eso ha hecho un poco ya, pero no fue el más grande. El más grande es cuando Cristo lo perdonó. El milagro más grande en tu vida no es cuando se te apareció ese dinero que necesitabas, porque eso pasa y seguirá pasando.
sino que el más grande milagro es cuando Cristo te perdonó. Entonces, de igual manera, cuando nosotros hacemos una obra de parte de Dios, y eso se nota el poder de Dios, la gente es impactada. Pero cuando la gente es más impactada es cuando se dan cuenta, cuando ven que nosotros perdonamos. Yo creo que Pablo quedó impactado cuando Esteban perdonó. Yo creo que quedó impresionado. Y cuando él iba a cumplir esas fechorías camino a Damasco y lo rodeó esa luz tan potente, yo creo que él dijo: oh, por Dios, ¿esto qué es? Y por eso dijo: Señor, de una. Y la conversión de él fue impresionante. Y gracias a esa conversión se dan una cantidad de milagros, hermanos. Nosotros con el milagro del perdón podemos desatar una gran cantidad de milagros. Es que a veces pensamos que no, pero es que perdonar, hermanos, perdonamos y desatamos gran cantidad de milagros. Miremos por favor en Filemón. Filemón tiene solamente un capítulo. Es bien cortica esa carta. Mire, tan cortica que yo seguí, ya iba a llegar a Apocalipsis y no la he encontrado. Filemón, aquí está. Filemón, vamos a ver desde el versículo número 1 al 22. Vamos a verla rapidito. Mientras que usted por fin encuentra, a veces hay que buscar lupa, es que es muy chiquita, ¿verdad? Es 25 versículos. Mientras que usted lo ubica a Filemón, esa carta preciosa que Pablo le escribe a Filemón, quiero decirle que gracias a que Pablo se reconcilió con Dios, él ayudó a que muchas personas se reconcilien con Dios. Y acá vemos un milagro tremendo. Dicen los versículos, vamos a leerlos y vamos a ir haciendo unas pausitas. Versículo 1 en adelante: Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahí, hagamos una pausa. Ay, pero no puedo hacer muchas. Cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, es en la misma época cuando Pablo escribe la carta a Colosenses, a los colosenses. En ese momento Pablo estaba prisionero en Roma. Por eso arranca diciendo: Pablo, prisionero. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Quién era Filemón? Colaborador nuestro. Filemón era un hermano de la iglesia en Colosas. Era una persona importante, era un líder de la iglesia. Un poquito más adelante, en el versículo siguiente dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, lindo nombre, ¿no? Apia. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Muy posiblemente esa Apia sea la esposa de él. El punto es que Filemón tenía en su casa, ¿qué tenía? Iglesia, un grupo de vida. Filemón era un líder que había abierto su casa para que se reunieran los santos, se reunieran las personas para escuchar la palabra. Muy bien. Filemón fue una persona entonces de Colosas, que líder de la iglesia. Pablo lo ha ganado a él para Cristo, y ahora Pablo le escribe esa carta desde la cárcel en Roma. Versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Diga: todos los santos. Todos los santos. Ay, pero hasta ahí Filemón iba feliz. Ay, tan lindo. Sí, yo amo a todos los santos, decía Filemón. Versículo 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hasta ahora está Filemón feliz de ese reconocimiento que Pablo le está haciendo. Versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No, ya le salían las lágrimas a Filemón leyendo esa carta. Versículo 8: por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Y ahí entonces Filemón dijo, mandarme lo que conviene. ¿Qué me va a pedir? Todas esas flores que me ha echado, y era que me iba a pedir algo. Hace 8 días vimos que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos apretuja, nos obliga. Y aquí desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 22 vamos a ver en acción cómo es que el amor de Cristo constriñe. Versículo 8 entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces yo le puedo mandar, pero no le voy a mandar. En lugar de mandarle, le voy a rogar. Y le voy a rogar por amor. Versículo 9. Dice, siendo como soy Pablo, ya anciano. Entonces, hagamos una pausita. Yo le puedo mandar, pero no le voy a mandar. Le voy a rogar. Y le ruego por amor. Y tenga en cuenta que yo ya soy un viejito. ¿De acuerdo? Vamos juntos hasta ahí. Versículo 9. Sigue diciendo el versículo 9. Además, prisionero de Jesucristo. Mire, yo le puedo mandar, pero no le voy a mandar. Antes le voy a rogar. Y le ruego por amor. Tenga en cuenta que yo ya soy un anciano. Y además estoy en la cárcel. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. No, ay, sí se le dañó el día. Se le dañó el día a Filemón. Me vengan a hablar de Onésimo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Dónde andará? Resulta que Onésimo era un esclavo que tenía Filemón en esa época, y por eso lo podemos ver en la carta a los Colosenses, que nos habla de esclavos, de siervos, de amos. Filemón era una persona que tenía seguramente varios esclavos. Y uno de los esclavos, de sus sirvientes, los trataban como cosas, como animales, esclavos. No era una persona que le ayudara con tareas domésticas, era un esclavo, le pertenecía, era como una cosa. Completamente válido en esa época, ¿no? No importaba que Filemón era creyente y un buen líder, no importaba, tenía sus esclavos. Pero Filemón se le había volado, Onésimo se le había volado. Se le había escapado. Onésimo se había escapado de Filemón. Y para escaparse, ¿cómo hace un esclavo para escaparse? ¿Ustedes han visto películas? Yo he visto películas. A veces les toca ¿qué? Matar. Y si no matar, herir, engañar, robar, amenazar. No tenemos el detalle de cómo fue que se voló Onésimo, pero se voló, siendo esclavo. Se voló Onésimo. Y entonces Filemón estaba muy ofendido. ¿Qué quería saber Filemón de Onésimo? ¿Quería saber que lo mataron o que se le iban a regresar para castigarlo por haberse volado? No quería saber nada más. Pero el Señor tiene control. Diga, el Señor tiene control. A veces uno dice, uy, pero esta persona, ¿por qué me la encuentro hasta en la sopa si me cae mal? Diga, porque el Señor tiene control. Diga, ya no le gustó. Diga, el Señor tiene control. Usted no se quiere encontrar a esa persona. Usted a veces ni viene a la iglesia por no verse con esa persona. Y ese día se va de compras y la otra persona hizo lo mismo y se encontraron por allá. Diga, el Señor tiene control. En ese control del Señor hizo que Onésimo cayera preso en la misma cárcel donde estaba Pablo. ¿Y qué cree que hacía Pablo cuando estaba en la cárcel? Predicar. ¿Y cuando estaba fuera de la cárcel? Predicar. ¿Y cuando estaba en vacaciones? Cuando estaba viajando, se la pasaba predicando. Y entonces en una de esas que predicó,
ya había ganado a Filemón y ahora era un líder en iglesia que hasta tenía un grupo de iglesia en su casa. Pero ahora estaba en la cárcel, muy lejos de Colosas, estaba en Roma, muy lejos. Y por allá, volado, Onésimo, lo cogieron y lo metieron en la misma cárcel. Diga, Dios tiene control. Total. ¿O qué vas a decir? ¡Ay, pero qué coincidencia! No. El Señor llevó a Onésimo para que escuchara la palabra por boca de Pablo. Lo hubiera podido hacer por otro, pero él dijo, no, es Pablo. Y entonces aquí es donde se le daña el día al pobre Filemón. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y Dios, ay, ese se lo ganó para Cristo en la cárcel. Dios, ahora me lo tengo que aguantar también en el grupo de vida. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Yo creo que Filemón decía amén ahí. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ay, no solamente útil a Filemón, a Pablo también en las prisiones. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Y no, me va a encartar con ese tipo ahora acá. Dice, te lo envío. ¿Y sabe quién le entregó esa carta a Filemón? Onésimo. Ay, Señor. Onésimo y la hizo llegar. Estamos en el versículo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínense, no lo reciba como a un esclavo o como a un hermano en Cristo de los otros o como un familiar, sino como si fuera el mismo Pablo, que tiene autoridad sobre él, que le debe el agradecimiento, que le habló la palabra, que lo puede mandar, pero que ahora le está rogando por amor, siendo un viejito en la cárcel. Dice, recíbalo como a mí. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces Pablo le dice, yo no es que esté encartado, por mí mejor. Pero versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Una pausita. Pablo hubiera podido decir, ¿y vos conocés a Filemón? Le dice a Onésimo, sí, yo me le volé. Uy, entonces ni se aparezca por allá. Pero cuando una persona es reconciliada con Dios, recibe el ministerio de la reconciliación. Y ahora le interesa que las personas se reconcilien. ¿Usted no le habla a su papá y a su mamá? Bueno, oremos, trabajemos por eso. ¿Usted no le habla a un hermano? Trabajemos, oremos por eso. ¿Usted tiene problemas con un tío, con un abuelo, con un vecino? Ministerio de la reconciliación. Pablo le hubiera dicho, ni se asome por allá, pero al todo lo contrario, allá vas a ir. Vamos en el versículo 14, versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Le está diciendo aquí, Dios tiene control. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, no como hermano, sino como hermano amado, mayormente para mí. Y entonces yo creo que ahí descansó Filemón y dijo, sí, para él sí, el que lo ame él. Pero luego dice, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en la carne, porque ya lo había conocido así, ya es conocido suyo, pero ahora en el Señor, entonces doblemente. 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Y cómo no iba a tener como compañero a Pablo? Mejor dicho, el amor de Cristo que está haciendo con el pobre Filemón, lo está constriñendo, lo está obligando, no le deja escapatoria. Versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Bueno, ya le puede ser que está muy bien. 19, yo Pablo
lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Muy bien, aliento, Filemón. Pero luego dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El amor de Cristo nos constriñe. No tenía escapatoria, Filemón. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Uy, no. Sí, hermano, no solamente reciba bendición, usted también dé bendición. Uy, duro. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ay. O sea, le vas a comprar casa y lo vas a poner a vivir muy bien. Y como si fuera poco, versículo 22 para terminar, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, no solamente Filemón, sino yo voy y ustedes que tengan donde llegar. No, pobre Filemón. A Filemón le tocaba sí o sí aceptar a Onésimo, y aceptar a Onésimo en las condiciones que Pablo le está diciendo acá. Filemón tenía que perdonar a Onésimo. Tenía que haber una reconciliación. No había manera que no se reconciliara. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe de tal manera que no podemos quedarnos así de cualquier manera. Usted tiene problema con un líder, hable con él. Y usted siente una incomodidad, usted no siente paz, es porque el amor de Cristo le constriñe. No es con un líder, es con un discípulo, reconcíliese. Es con un familiar, reconcíliese. Es con un hermano de otra congregación, reconcíliese. Es con alguien del trabajo, reconcíliese. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y el primer paso es perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Amén. Pongámonos en pie, pidámosle ayuda al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por este testimonio precioso de Filemón con Onésimo. Gracias, Señor, por esa reconciliación. Gracias, Señor, por las situaciones difíciles que tenemos en este momento con algunas personas. Con algunas es tan fácil, con otros no es tan fácil, con otros es supremamente difícil. Pero, Señor, nosotros hemos recibido de ti el ministerio de la reconciliación. Nos has encargado la palabra de la reconciliación. Nos has puesto como embajadores tuyos. Por eso, Señor, hacemos el firme propósito de aquí en adelante a nadie conocer según la carne. Vamos a mirarlos con otros ojos, con los ojos puros de tu espíritu. Vamos a mirarlos con compasión. Vamos a mirarlos, Señor, con ternura, con cariño. Vamos a tener paciencia. Vamos a dejar que se manifieste el poder tuyo en nuestras vidas. La carne la llevamos a la cruz. Vamos a orar suficientemente por estas situaciones difíciles. Vamos a asumir esa cruz en nuestra vida. Vamos a ir a la cruz y vamos a permanecer, y estando en ella vamos a recibir sobre nosotros todos los agravios. Y vamos a interceder para que perdones a esas personas y las bendigas. Vamos a perdonar como tú lo has hecho. Lo podemos hacer. Tú nos has dado esa capacidad. Gracias, Señor, por el milagro tremendo, por ese regalo tremendo del perdón. Lo recibimos, Señor, y ahora queremos tener la libertad para darlo a las personas que lo necesitan. A ti, Señor, te damos toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.